Ahí estoy grabando. Había uno de los había tres que había que les podían tocar, que era de hacer cuentas, y había uno que era tenían que encontrar una solución particular de este problema. ¿Estamos? Si nos fijamos en la función, esta es un polinomio de segundo grado por una exponencial. Entonces, nuestro candidato di particular tiene que ser un polinomio de segundo grado por una exponencial. Entonces va a ser de la forma ax cuadrado más bx más c por e a la x. El candidato está. Tiene que ser de esta forma la biparticular. Si nos fijamos, esta de acá es un polinomio más una exponencial. Entonces no tiene esta forma. Entonces esta no puede ser. Este es un polinomio de primer grado por una exponencial, porque es x sobre 2 menos un medio, todo por e a la x. Cuando yo derive esta función, nunca me va a aparecer un x cuadrado derivando. Le diría primera, le diría segunda. Entonces nunca voy a obtener algo de la forma x cuadrado por e a la x. ¿Eso lo ven? Por ejemplo, derivo esta de acá, me queda e a la x por x, todo sobre 2, más e a la x sobre 2. Esta no puede ser. Entonces puede ser alguna de estas otras dos que tienen esa pinta. ¿Estamos? Vamos a meter esta i particular acá adentro y conseguir A, B y C, o ver estas dos, cuál de las dos es. ¿Estamos? Entonces, comprobemos con la primera, menos e a la x sobre 2. Para esto tenemos que calcular las derivadas. Se le diría el primero, se le diría el exponencial por el otro sin derivar, más la derivada de x cuadrado, me parece 2x, con este 2 se me va por la exponencial, entonces acá me queda más x por e a la x, ¿no? Y la derivada de este otro, menos e a la x sobre 2. ¿Está bien eso? Fijándose que no va a hacerme las cuentas. Hago la derivada de este, entonces de vuelta, x por x cuadrado sobre 2. Obtengo lo mismo que había obtenido antes. Más me aparece un x por e a la x. ¿Está? Ahora tengo que derivar x por e a la x. Cuando derivo respecto a e a la x, me va a quedar e a la x por x. Entonces lo sumo con este y me queda 2 veces x por e a la x. Y derivo por respecto a x, me queda e a la x. Derivo este respecto a x, me queda menos un medio de e a la x, entonces acá es un medio. ¿Está? Y ahora vemos que me queda cuando lo meto en la ecuación. ¿Qué va a hacer? X, tengo que hacer la derivada segunda menos dos veces la derivada primera. Menos dos veces esto. Entonces me sale el menos 2 por este, me va a quedar menos e a la x cuadrado sobre 2 menos 2x a la x, y ese menos 2 me hace más este e a la x, ¿está? Por 3 veces esta otra cosa. Más 3 e a la x cuadrado sobre 2 menos 3 medio e a la x sobre 2. No, el 3 medio ya lo había puesto. Entonces queda e a la x. ¿Me van siguiendo con las cuentas? No sé que meta algún error. Entonces ahora tengo que sumar y ver qué da eso. Vamos viendo que tiene
¿Qué podemos cancelar? Este se me va con este. Acá tengo un e a la x más un medio de e a la x. Son 3 medios. Porque este sería 2 medios más un medio, 3 medios. Se me va con este otro que le estoy restando 3 medios. ¿Está? Lo vamos a poner así. Que veamos que este se va con este. Y me quedan estas últimas dos. Este se va con este. Y me quedó 3 medios de x por x cuadrado, ¿no? O he hecho algo mal. Ah, nadie me corrigió. Porque yo tengo y segunda. Es esta de acá, ¿no? Y después tenía que hacer menos 2 veces y prima. El 2 se mide con este 2. Entonces este se quedaba así. ¿Se entiende? Entonces ahora cuando sumo, me va a quedar un medio. Me parecía porque había hecho la cuenta antes, me parece que es esta la solución. Me va a quedar un medio de acá, menos 1 de acá, más 3 medios de acá. Por e a la x cuadrado, que es lo que tengo acá. ¿Cuánto da? Un medio menos 1 es menos un medio, más 3 medios me queda 2 medios. 2 medios es 1, entonces me queda e a la x cuadrado. Entonces, la solución es esta. ¿Se entendió? Otra forma de hacerlo es meter la y particular esta dentro de esto y hacer las cuentas. A ver, les dejo de compartir un segundo, así copio el siguiente problema. Bueno, si es que se digna la compu a encargarlo. Ahí está. Este era más tramposo. Para mí este era más difícil. El que ya les voy a decir cuál era. Y segunda menos 2 y prima más y igual x cuadrado más e a la x. Entonces, el siguiente problema les voy a compartir acá. Están viendo ahí en el aula virtual mía. Era este que decía y segunda menos 2 y prima más y igual x cuadrado más e a la x. Entonces, la solución de este va a ser, uno dice, la solución de este va a ser, en principio, un polinomio de segundo grado más a por una exponencial, una constante por la exponencial. Tenemos que ver cuál es esa constante. Salvo que e a la x sea solución de este problema. Sea solución del homogéneo asociado a este problema, mejor dicho. En todo caso, tendría que la parte de e a la x le tendré que multiplicar por x para sacar cuál va a ser. Salvo que x por e a la x sea solución del problema homogéneo asociado. ¿Está?
Porque un problema cuando dice x cuadrado más e a la x, decir un polinomio de segundo grado más una exponencial, no tengo ninguno que tenga esta pinta. Entonces uno, si hace ese razonamiento que habíamos hecho anteriormente, diríamos que ninguna es correcta. Pero puede pasar que e a la x sea solución del problema homogéneo asociado. En el anterior, x cuadrado por e a la x nunca va a ser solución del problema homogéneo porque habíamos visto de las formas que tenían que ser esas soluciones y en ningún caso nos podían quedar esas cuando teníamos problemas de coeficiente. Entonces vamos a hacer todas las cuentas para este. O por lo menos un par de cuentas. Entonces primero vamos, consideremos el problema y cuadrado menos y prima más y igual a 0. Entonces, si la y del homogéneo es igual a e a la lambda x, vamos a tener que lambda cuadrado menos 2 lambda Profe, no vemos dónde más escribe. 1, perdón, porque me olvidé de compartirle la tablet. Ahí lo ven, ¿no? Considero el homogéneo, considero el problema del homogéneo, la solución del homogéneo como e a la lambda x, entonces mi candidato es lambda cuadrado menos 2 lambda más 1. Esto precisamente es, de acá esto es sí solamente sí, esto es lambda menos 1 al cuadrado, igual a 0. Entonces, lambda igual a 1 es una raíz doble y tenemos el sistema fundamental del homogéneo van a ser e a la x, x por e a la x. ¿Está? Entonces, si yo considero, si yo pongo como y particular a por e a la x y lo meto en este problema, eso no me va a andar, porque esta es una solución del homogéneo. Entonces esto como candidato no me funciona si yo quiero hacer coeficientes indeterminados. Y si pongo y particular x por e a la x, tampoco me va a funcionar. ¿Está? Entonces ahí tengo que poner como candidato, acá hay un a. Y tengo que poner como candidato de la y particular para esta parte de acá, a por x cuadrado e a la x. Si quiero hacer coeficientes indeterminados. Lo más fácil de este era hacer variación de parámetros. ¿Estamos? Entonces, mi solución va a ser de la forma o sea, particular, mi solución particular. Un polinomio de segundo grado, habíamos dicho, más ahora ax cuadrado de a la x. Entonces va a ser igual. Y particular a x cuadrado e a la x más bx cuadrado más cx más d. ¿Estamos? Entonces, ahora nos fijemos cuáles tienen esa pinta. Bueno, hay varios que tienen esa pinta. El A no puede ser, porque es un polinomio de segundo grado nomás. Entonces me queda el B, el C y el E. ¿Estamos? Entonces ahora tendrán que ver cuál de estos
podríamos resolver el problema calculando, metiéndolo dentro del homogéneo o viendo cuál de estos tres son, haciendo la cuenta para cada uno de estos tres. Capaz que metiendo todo dentro del homogéneo, del homogéneo no, perdón, metiendo esto dentro de la ecuación diferencial y calculando B, C y D sea más fácil, ¿no? Entonces va a ser un poco largo y prima en particular, este va a ser igual. Vamos a calcular las derivadas y vamos a meter ahí adentro. AX para hacerlo más fácil, lo voy a hacer como esto lo voy a escribir como Profe, se 1 olvida compartir. más I1 más I2. Por la linealidad puedo hacer I1 más I2, donde si L de I es igual a la derivada segunda menos 2I menos I, L de I1 le vamos a pedir que sea X cuadrado por E a la X y L de I2 que sea igual a la otra parte, a X cuadrado. ¿Estamos? Y 1 va a ser igual a X cuadrado de a la X y 2 va a ser igual al otro. Bx cuadrado más cx más d. Entonces empecemos a trabajar, o sea, como es lineal, o sea, hace L de esta va a ser hacer L de I1 más I2, puedo pensar que uno va a ser solución de este y otro va a ser solución de este. Era E a la X nomás, ¿no? Entonces acá hay un error. Que sea solución de E a la X. Entonces empecemos con la derivada de I1. Me va a quedar 2x a e a la x más a x cuadrado e a la x. Y la derivada segunda de I1 me queda la derivada de este. Vamos a derivar este primero. Derivo este, me queda a x cuadrado e a la x más la derivada de este que me va a quedar 2a x e a la x más, ahora tengo que hacer la derivada de este. Cuando derive respecto a e a la x, me va a quedar lo mismo. Entonces sumo y este 2 se me convierte en un 4. Y ahora derivo esto respecto a y me queda 2, respecto a x, respecto a esta x me queda 2a e a la x. ¿Vamos? Y ahora vamos a hacer eso. Y ahora vamos a escribir la ecuación L de I1. Es la derivada segunda, me queda ax cuadrado e a la x más 4ax e a la x más la otra era 2a e a la x. 2a e a la x. Más la derivada primera. Menos 2 veces la derivada primera. Entonces va a quedar menos 2 por ax cuadrado e a la x. Y me quedaba acá un más 2x e a la x. ¿No? De este 2x a la, e a la x. Me falta una a. Más, menos, esto era más I1. Más I era. Acá me confundí. Teníamos más I. Más I que I es ax cuadrado e a la x. Ax cuadrado e a la x. ¿Estamos? Y ahora nos fijemos.
Este 2 de acá lo distribuyo. Entonces esta parte de acá me va a quedar menos 2 a x cuadrado e a la x menos 4 x a e a la x. Entonces, este de acá se me da con este y se me da con este. Y este de acá se me da con este. Entonces esto, todo esto, va a ser igual a 2a e a la x. Y yo quería que eso fuese e a la x. Entonces, a es igual a 1/2. ¿Estamos? Esto no es bueno para el ejercicio porque todas las opciones que tenía 1/2 de x cuadrado por e a la x. Entonces no me descarta ninguna de las que tenía. Entonces tenemos que pasar a la segunda parte. Del I2, que teníamos bx cuadrado más cx más d. Entonces, hacemos la derivada. 2bx más c. La derivada segunda me queda 2b. La metemos en la ecuación. Era la derivada segunda. La derivada segunda que era 2b. Menos 2 veces la derivada primera. Que va a ser 2bx más c. Más la función bx cuadrado más cx más d. Esto agrupamos todo lo que tiene x cuadrado. Entonces me queda bx cuadrado. Este es el único que aparece x cuadrado. Entonces más los que tengan x. ¿Quiénes tienen x? Tengo c acá y menos 4b. Menos 4b más c x. Más c de acá x. Y ahora los que tengan, los que quedan sueltos, este es 2b de acá, el menos 2c más el d de acá. Y esto quiero que sea igual a x cuadrado. ¿Estamos? Comparando de acá ya saco que b tiene que ser igual a 1. ¿Estamos? ¿Por qué comparo? Este tiene que ser igual a 1, esta cosa tiene que ser igual a 0, y toda esta otra tiene que ser igual a 0. Entonces b tiene que ser igual a 1. Entonces voy a tener menos 4b, que es 1, más c igual a 0. Entonces c igual a 4. Por esta parte. Vamos a escribir. Esto es 1. Este es 0. Y este es 0. Porque tiene que ser todo igual a x cuadrado. Si no me equivoco. Tiene que ser igual a x cuadrado. Entonces, me quedaba 2b, que sería 2, menos 8. Menos 8 más d igual a 0. Entonces acá sacamos que d tiene que ser igual a 6. Entonces voy a tener i2 va a ser igual a x cuadrado más 4x más 6. Y mi particular va a ser igual a este de acá, x cuadrado más 4x más 6, más la otra que habíamos encontrado, que era x cuadrado por e a la x, dividido 2. Entonces veamos cuál era esa solución. X cuadrado más 4x más 6. Es esta de acá, el A. ¿Está? Y después quedaba este otro acá, que eran con cuenta. Vamos a ver cuál era.
Esperemos que lo abra la compu. Ahí está. Me preguntaba este y me decía, la solución del homogéneo es... Entonces tengo... eh, en ese era. Y segunda más y prima más un cuarto de i igual a 0. ¿Estamos? Acá tengo i segunda más i prima, 4i igual a 0. Entonces, para encontrar esto, tengo que encontrar las raíces del polinomio característico. ¿Cuál es el polinomio característico? Es lambda cuadrado más lambda más un cuarto igual a 0. Entonces tengo que ver cuál es la raíz de este polinomio. Nos damos cuenta cuál es ese polinomio. Esto es igual. Esto sí, solamente sí. Lambda más un medio al cuadrado igual a 0. Porque hago lambda al cuadrado, es 2 veces lambda por un medio, me queda lambda, más el cuadrado de un medio y un cuarto. Entonces, la solución del homogéneo es, tengo raíces iguales, entonces uno va a ser, o sea, el sistema fundamental de soluciones van a ser, la solución del homogéneo va a ser C1 por un medio de X más C2X por E a la un medio de X. ¿Vamos? Compartimos. El anterior, que es precisamente acá el C. ¿Estamos? Los primeros dos eran más fáciles que el segundo, de mi punto de vista, porque el segundo te obligaba a hacer con más cuentas. No le puedo. Era más difícil esquivarle las cuentas. ¿Está? Después teníamos de múltiple opción 2 que los podemos resumir en uno solo, digamos, lo puedo explicar en uno solo. Que, bueno, como vista previa del primero, que me decía, considere este problema. ¿En qué caso no puedo usar el método de coeficientes indeterminados para hallar una solución particular? Si recordamos el método de coeficientes indeterminados, observamos el espacio B sub f, que era el generado por todas las derivadas de f. Entonces podíamos tener dos problemas que predecía ahí. Que el espacio B sub fs de todas las derivadas tenga infinitos generadores. ¿Está? Tenga dimensión infinita. Ese es uno de los ¿En qué problemas. caso no puedo? Cuando tengo dimensión infinita. Entonces, cuando tengo dimensión infinita, no puedo. ¿Qué era este? O podía tener otro problema, que era que, ya vamos a hablar un poquito más de esto. Cuando la solución del problema homogéneo que era este otro, cuando el espacio de soluciones del problema homogéneo es igual al espacio B sub f, generado por las derivadas de f. ¿Está? Entonces, la correcta era la G, que la A y la F son correctas. ¿Estamos? Ahora voy a explicar un poquito más de este cuando veamos este otro. ¿Qué me decía? Yo tengo este de acá,
que era y segunda más y igual a f de x. Y me decía cuál es el candidato de solución. Ah, no estoy ahí compartiendo. Bueno. Yo tengo este de acá, ya lo voy a, y me dice, coseno y seno son las soluciones del homogéneo, y dice, considero el espacio generado por la función f, supongamos que f está generado por sus n de primeras derivadas. Entonces es dimensión finita, a lo sumo es n más 1 la dimensión. Si está generado por las primeras n derivadas, quiere decir que es de dimensión finita. Entonces ahí puedo tener un candidato de solución. Entonces me dicen, ¿cuál es el candidato de solución que me da el problema? Entonces, ¿cuál va a ser el candidato de solución? Es un vector, una función general de este espacio. Entonces, una combinación lineal de f y sus n derivadas. ¿Cuál es? J a la 0, que entre paréntesis quiere decir las derivadas, entonces j sería la función f más todas las derivadas. Acá cuando me estoy yendo a j hasta n, por c sub j. Esta es una combinación lineal de f y todas sus derivadas. Entonces el candidato es esta, de acá. Y no aparecen coseno y seno, nada, porque el candidato tiene que ver con el espacio B sub f. ¿Estamos? Ahora, por ejemplo, en este de acá, para ejemplificarle algo. Tengo que compartir la otra pantallita, disculpen. ¿Lo están viendo acá? Para ejemplificarle algo. Si yo tuviese f de x igual a coseno de x, entonces B sub f, mi espacio de soluciones, es coseno de x, es el generado por coseno de x y seno de x. Cuando yo pongo un conjunto de vectores entre llaves y le pongo estos piquitos, al costado quiere decir que es el generado por esto. O sea, son todas las funciones f de x de la forma a coseno de x más b seno de x. Con a, b reales. No sé por qué escribí tan allá. B sub f son todas las funciones de la forma f de x igual a coseno de x más b seno de x con a, b que pertenecen a los reales. ¿Está? Y ahí hemos dicho que el sistema fundamental de soluciones del homogéneo es precisamente coseno de x seno de x. ¿Está? Entonces, cuando yo quiero aplicar eso que habíamos puesto ahí recién, ¿cuál va a ser el candidato? Mi candidato y particular acá debería ser un elemento genérico de este espacio. A coseno de x más b seno de x. Pero, si L de i es i segunda más i, va a pasar que cuando se lo aplique a la i particular me va a dar 0. Porque cuando yo meto el coseno dentro de esta ecuación de acá arriba me da 0. Y cuando meto el seno dentro de esta ecuación me da 0, porque son soluciones del homogéneo. ¿Se entiende? Entonces, en el problema, en la pregunta anterior de múltiple opción, tengo el problema que cuando este B sub f es igual al espacio generado por las soluciones, por el sistema fundamental del homogéneo, yo no puedo poner un candidato como elemento genérico de sub f, porque cada vez que lo meta en la ecuación me va a dar 0. Entonces nunca voy a obtener la función acá.
Por eso la opción, en el apartado anterior, la opción esa que decía, no funciona cuando pasa eso, cuando el B sub F es igual al espacio generado por el sistema homogéneo, por eso era que no funciona el sistema. ¿Está? ¿Se entendió eso? Estoy No utilizando, me quedó claro, profe. ¿Puedes repetir eso último? estoy utilizando el ejemplo del múltiple. Estoy hablando del otro múltiple opción. Sí, del ¿Está? anterior, de la El respuesta anterior. escenario. Pero utilizando este ejemplo. Claro, sí. Si yo quiero, a ver, si yo digo, bueno, tengo este problema acá. Y B de F es coseno de X. Yo quiero aplicar el método de coeficiente indeterminado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Fijarme cuál es el espacio generado por todas las derivadas del coseno. Y van a ser de la forma coseno, seno, coseno, seno las derivadas. Entonces, un elemento genérico ahí en este espacio, que es combinaciones lineales de todas las derivadas, va a ser un escalar multiplicado por coseno más otro escalar multiplicado por seno. Y el elemento y coeficiente indeterminado me dice que mi candidato de solución tiene que ser un elemento genérico de esto. ¿Estamos? Entonces yo tengo que agarrar algo de la forma A coseno de X, B seno de X, meterlo en esta ecuación y encontrar quién es A y B. ¿Se entiende? Sí. Pero si yo meto algo de esta forma en esta ecuación, siempre me va a dar 0. Porque por otro lado, el coseno y el seno son el sistema fundamental de soluciones del homogéneo. Entonces, cada vez que agarre una combinación de cosenos y senos, me da 0. Entonces, el método, como está planteado, no funciona. Y se tiene que hacer otra cosa diferente. Lo más recomendable es uso variación de parámetros. O puedo multiplicar estas cosas por X y meterlos ahí adentro, que es lo que hicimos en este otro. Este tenía el mismo problema. E a la X era solución del homogéneo. Y X por E a la X era solución del homogéneo. Yo multipliqué por X cuadrado. Y utilicé el método ahí. Pero lo modifiqué al método. No es el método. Yo me avivé para sortear ese problema. De cierta forma, acá metí algo genérico e hice cuenta, pero acá yo, en esta parte de acá hay uno, yo estoy utilizando variación de parámetros. En realidad. No más que lo escribí de otra forma más piola, más fácil, porque tengo más práctica para evitar hacer las integrales, etcétera, etcétera. Bien. ¿Se entiende por qué no funciona acá el método este? Por ejemplo, si hubiese tenido si el problema era, por ejemplo, y segunda más 3i igual a coseno de t, la i particular igual a coseno de x, coseno de, vamos a ponerle de x acá porque estamos utilizando la x, más b seno de x, es candidato de solución. ¿Por qué? Porque ahora yo cuando lo meto acá, cuando hago la derivada segunda de esta cosa y le sumo 3 veces esa misma i particular, no me da 0. Entonces ahí puedo resolver esto, puedo encontrar cuál es A y cuál es B. Porque ya no es coseno de X y seno de X las soluciones particulares de esto. ¿Está? Van a ser ahora coseno raíz de 3X, creo. Entonces ya no tiene, ya es distinta la función.
estos se modificaron, estos dos. No son coseno de x y seno de x, son coseno de raíz de 3x, seno de raíz de 3x, que es distinto a coseno de x, seno de x. Entonces ese es uno. Ahora, por ejemplo, si yo hubiese tenido una función acá, f, ¿entiende? Ahora yo tengo, si tengo y segunda más y igual a poner arco tangente de x, que te sería f de x, yo empiezo a ver quién es f' de x. Es 1 sobre 1 más x cuadrado. F segundo de x igual a 2x sobre 1 más x cuadrado. F tercera de x es igual, Entonces, B sub f, esto es como, cada vez se me pone más feo. Entonces, B sub f tiene dimensión infinita. Porque yo cada vez que derivo, acá me va a quedar igual algo de la forma 1 más x cuadrado al cuadrado por otro polinomio. Que no se anule el polinomio de arriba. Y después me queda un x a la cuarta, un x a la sexta, un x a la séptima. Siempre se me va agrandando, me van apareciendo nuevas funciones. Entonces, si yo quisiera poner el candidato de solución acá, no puedo hacer una y particular que sea una sumatoria de cosas finitas, acá hasta un m. Porque yo cuando lo meta a esto en la ecuación y derive, me van a aparecer otras funciones que no tenía antes en la expresión. Entonces, si yo quisiera una y particular acá, tendría que hacer una serie hasta infinito. Y ya para derivar adentro de la serie tendría que buscar convergencia uniforme, un montón de cuestiones que no hemos visto. Entonces, no, hay otra dificultad. Entonces, no puedo utilizar el método como lo vimos. ¿Se entiende? Por eso necesitamos dimensión finita. ¿Está? En ese caso, lo que se hace, para comentarle, agarra el arco tangente, lo escribís como las series del arco tangente, la serie Taylor que vimos. ¿Recuerdan? Entonces, después metes acá dentro de la serie Taylor y comparas coeficiente a coeficiente de la serie Taylor. Y con suerte podés despejar esos coeficientes y encontrar una nueva serie y ver dónde converge esa serie y vas a tener esa función definida a través de una serie y va a ser tu solución. Y después puede ver propiedades de eso. ¿Estamos? Que ahí aparecen las series de Bessel, de un montón que se han ido, que son las que suelen aparecer en los problemas en la práctica. Hay libros enteros escribiendo propiedades de esas nuevas funciones. ¿Se entendió ahora lo que era el coeficiente indeterminado de los dos múltiples opciones? Sí, igual mi pregunta iba, en el caso de la pregunta anterior que dice cuando le queda la opción F, que dice cuando el espacio de solución del problema homogéneo es igual al espacio vectorial BF generado por las derivadas de F. O sea, eso es lo que usted explicó con el tema del coseno. Sí, con un ejemplo. Ah, bien, perfecto. Te puede pasar también, digamos, este otro también tiene el mismo problema si yo lo quiero hacer así, digamos. A ver dónde estaba. Por ejemplo, si yo tengo y segunda menos 2y' más y igual a e a la x, tampoco lo puedo aplicar. Porque yo calculo lo homogéneo de este, que el que hice acá y me quedó e a la x. Este de acá está metido acá adentro. ¿Está? Sí. En realidad, este espacio es más grande que el BDF en este caso. Pero en esos dos casos que están descritos ahí, no se podía. Esos dos lo escribí yo y están escritos de forma más complicada todavía. Javier me dijo que lo escribiera un poquito más sencillo.
Bueno, y ahora viene, y faltan los otros que son los verdaderos y falsos. Verdadero o falso. Vista previa. Hay uno que decía, considere tal problema con P, Q y F, funciones continuas en un intervalo, entonces existe una única solución del problema. Y esto era falso, porque para que existiese una única solución al problema, yo necesitaba condiciones iniciales. Decir cuánto valía un I en X0 y un I' en X0. ¿Está? Este verdadero y falso en el parcialito anterior estuvo muy similar también, con un teorema de existencia de unicidades. ¿Se entendió? Y el otro, no me acuerdo qué era. Ah, si uno y dos son soluciones del problema homogéneo, o sea, si yo tengo dos soluciones del problema homogéneo, te dice que toda solución del problema homogéneo es de esta forma. Y esto es falso, porque para que toda solución del problema homogéneo sea de esta forma, mis soluciones I1 y I2 tienen que tener un browniano distinto de 0. Pueden ser una o un múltiplo de la otra. Entonces no me va a pasar eso. ¿Se entiende cuál es lo que falta acá? Lo que falta acá para que esto sea verdadero es comprobar que el browniano entre I1 y I2 sea distinto de 0. Que si cuando estábamos calculando todas las soluciones del homogéneo, nosotros calculamos el browniano en cada uno de los tres ejemplos que hicimos. Entonces acá no está eso dicho, entonces es falso, digamos. No sabemos si todos van a ser de esta forma. Porque podrían ser que el browniano de esta fuese en 0. ¿Alguna consulta? Entonces, siempre que nos diga que dos soluciones, que nos digan lo de las dos soluciones, tenemos que tener browniano o alguna otra aclaración para decir que sea verdadero. Sí, que son linealmente independientes, que el browniano son distintos de 0, que el espacio generado entre ellas dos es dimensión 2, algo que... ¿Está? Voy a detener la